Buen día a todos. Ahí andan. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Listos, Buenos días, profe. listos con la tarea? No vi. ¿Listos con la tarea? Sí, profe. Eso. Kayla, ¿por qué te saliste la otra vez de clase? ¿Me salí? No, No. la clase pasada no estuve. Porque sí se puede saber. Es que tenía que salir. Tenías que salir. Sí. ¿De dónde? ¿De la ciudad o de qué? No de mi casa y Ah, me iba a acabar los datos en el camión. ¿Vives lejotes? ¿Hasta dónde vive Kayla? Casi salida a Sierra de Lobos. ¿A lejillos? Bueno. Entonces la tarea dijimos que era lo relativo al cuento. ¿Alguien tiene...? Pero antes de eso, estoy pasando lista, ¿eh? Acuérdense que ya mero son los exámenes y todo esto que están acumulando es para su promedio, participación, asistencia, puntualidad. Y si cumplimos con esto, todos felices. Estamos pasando lista aquí porque de repente ya no los veo y luego se me escapan. ¿Quién quiere empezar? Definición de cuento. Yo, A ver, adelante. este, un cuento. Es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficción, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Muy bien. Nada más déjame admitir a estos niños. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Nereida. Mm, Son como 40,000 en este grupo. Un cuento es una narración breve. Esa es la primera idea clave. Si no es breve, se transforma en novela. O novela corta si pasa cierta extensión. ¿Quién sigue? Sigo poniendo puntitos. Yo, profe, Adelante, lo que quieran, escuchamos. un Sal- cuento presenta un grupo reducido de personajes y un argumento no demasiado complejo, ya que en sus características aparece la economía de recursos narrativos. Es posible distinguir entre dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario. Ujú. El cuento popular, como su nombre lo indica, es el que sale de la... Narraciones tradicionales, ¿no? Sí, deja admitir a este muchacho que anda acá. Te digo que son como 40,000 alumnos. Mendoza. Un cuento popular es el que sale de las entrañas de la médula de los pueblos. Gente sencilla, también se le llama a ese conjunto de tradiciones, se le llama folclore. Y en el folclore entra la narración, la música, el baile, etcétera. Y literarios, pues ya son más elaborados, con un lenguaje más estilizado, o sea, más escogido, más selecto. Y la idea es darle elegancia a los cuentos. Muy bien, ¿quién sigue? Yo A ver, hice narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. sí, acuérdense que una narración tiene tres momentos. El inicio, también se llama planteamiento. Va subiendo de interés hasta llegar a un clímax o nudo, también así se llama.
Y ya cuando conocemos el interés del cuento, va bajando de intensidad hasta que llega al desenlace final. Fernando, Clara, sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más Sí. iba a leer? Yo, profe. Adelante. Keila. Dice, un cuento presenta un grupo reducido de personajes y un argumento no demasiado complejo, ya que entre sus características aparece la economía de recursos narrativos. Es posible distinguir entre dos tipos de cuentos, el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular suele estar asociado a las narraciones tradicionales que se transmiten de generación en generación por la vía oral. Pueden existir distintas versiones de un mismo relato, ya que hay cuentos que mantienen una estructura similar, pero con diferentes detalles. El cuento literario, en cambio, es asociado con el cuento moderno. Se trata de relatos concebidos por la escritura y transmitidos de la misma forma, mientras que la mayoría de los cuentos populares no presentan un autor diferenciado. El caso de los cuentos literarios es diferente, ya que su creador suele ser conocido. Ujú. Sí, muchos cuentos de carácter popular se le llaman anónimos porque no se conoce la procedencia del autor. Y luego dos palabras claves que dijiste, economía de palabras, es que como el cuento es un relato corto, tiene que ser un lenguaje muy apropiado, muy escogido para que esté bien estructurado, dada la brevedad de su contenido. La otra palabra clave que dijiste fue oral. Esto quiere decir que los primeros cuentos se transmitían en forma oral porque todavía el hombre no había inventado los sistemas de escritura, el alfabeto, los jeroglíficos, la escritura cuneiforme, que es a base de ganchitos. Cada ganchito es como una letra de nuestro abecedario y entonces se transmitían oralmente. Pero llegó un momento en que el contenido era tan abundante que la memoria ya no podía retener tanto conocimiento y surgió la necesidad de registrarlos y es como nace la escritura. Muy bien, sigo poniendo puntitos. ¿Alguien que quiera leer brevemente? Yo, maestro, ¿Quién dijo yo? A ver, adelante. cuento es una narración breve creada por una o varios autores basada en hechos reales o ficticios cuyo trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Muy bien. Ahí las palabras claves son ficción y realidad. Un cuento puede ser ficticio, es decir, que no esté apegado a la realidad, donde entra en juego la fantasía, la imaginación del autor. También puede ser real. Real quiere decir que narra situaciones que sí suceden. O bien, un autor puede combinar ambos, la realidad con la fantasía, y es válido, porque en un cuento, pues, si es del gusto del lector, quiere decir que salió triunfante ese autor y ese cuento. Muy bien, sigue la lluvia de puntos. ¿Quién más? Yo, maestro. A ver, mm, La diferencia de un cuento literario es que este es un corto y narra una ficción. así es. Y Adelante, ¿algo más? un cuento es una narración breve basada en hechos reales o fantasía. Un trama es protagonizado por un grupo de personajes, por un argumento. Sí, son pocos personajes justamente por la brevedad del contenido. Y pocos personajes, en realidad, casi por definición, un cuento trata un personaje principal y los demás pues, son secundarios, ¿no? Eh, perdón. Y la novela, sí, como es muy extensa,
puede darse el lujo de tener más personajes principales, dada la extensión. Hay novelas de más de 1000 páginas, entonces ahí pueden entrar fácilmente varios personajes principales. ¿Alguien tiene la estructura o el contenido de un cuento corto que lo quiera leer? Así cortito. Título y el cuento trata de bla, 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 bla. ¿Algún valiente que quiera leer? ¿O no lo hicieron? Ese silencio, ¿qué significa? Que no hicieron nada, ¿verdad? ¿Decimos Nos una parte amontonen. o decimos la estructura o cómo? Les dije que trajeran de qué trataba un cuento, ¿no? Así sencillito. Hay puntos. A ver, búsquenle ahí un resumencito de algún cuento. Así cortito. Yo tengo uno, profe. Te escuchamos, Rubí. El gigante bonachón. El Nomás gigante bonachón. súbele al ¿Mande? volumen. Grítame, grítame. El gigante bonachón es un cuento corto basado en el cuento de Roald Dahl titulado El gran gigante bonachón, un cuento adaptado para el cine de la mano de Steven Spielberg con el nombre Mi amigo el gigante. Ujú. ¿Y ya? Y ya. A ver, si no, busquen una breve biografía de grandes cuentistas. Grandes cuentistas, una breve biografía. Ahí Wikipedia les ayuda y Google y Yahoo y quién sabe quién más. Es vital porque estos puntos van directos a la calificación final. Y como no hicieron tareas, pues nos vamos a meter en líos. Yo, profe. Adelante. Dice Horacio Quiroga, narrador uruguayo radicado en Argentina, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos, cuya obra se sitúa entre la declinación del modernismo y la emergencia de las vanguardias. Las tragedias marcaron la vida del escritor. Su padre murió en un accidente de casa y su padrastro y posteriormente su primera esposa se suicidaron. Además, Quiroga mató accidentalmente de un disparo a su amigo Federico Ferrando. Sí, la muerte estuvo girando alrededor de él en muchos aspectos, ya lo escuchamos, y eso va a influir mucho en su manera de escribir. Imagínate 4 muertes así al hilo. Dieron con la estructura mental de Horacio, le hizo una huella profunda que le marcó y lo refleja en sus cuentos. Kayla Rangel, ¿sí? Yo leo. A ver, Marvin Pérez. Charles Bukowski, algo así. Sí, Charles Bukowski. Ajá. Se ha dicho mucho, considerado por algunos críticos como el último poeta maldito de la literatura norteamericana. Fue un personaje complejo, alcohólico, poeta, escritor, cartero, guionista, misógino, incomprendido, todo se refleja en su obra. Su realismo sucio ha inspirado a miles de aspirantes a escritores a lograr lo que él pudo vivir de sus escritores, aunque eso implique pasar por la vida con ese romántico estilo que se equilibra entre el alcohol, el desamor y la máquina de escribir. Sí, es que Charles Bukowski fue un escritor de principios del siglo XX, él muere en 1974, algo así. Y fue un escritor que le consideraron maldito por su forma de narrar. Utilizaba muchas palabras fuertes, soeces,
vulgares, quizá lo que aquí diríamos como maldiciones, como cosas así. Y diario andaba echando caña, diario andaba tomado y así escribía. Entonces le salía cada cuentito. Incluso su vida fue llevada al cine, Barfly, que significa de bar en bar. Y él amanecía, más bien no amanecía, despertaba a las 12 del día y volvía a empezar a tomar y con su máquina de escribir, como lo señalaste, todavía no había la tecnología de hoy día. Los escritores escribían a mano, con su pluma o lápiz, o bien en máquinas de escribir. ¿Sí han visto máquinas de escribir? Sí. Sí. Aquellas que se oía un ruidazo, ¿no? Así escribían los escritores. Y Bukowski empezaba cuando todos terminaban. Él se levantaba a las 12, 1 de la tarde, medio se daba cuenta que estaba vivo y empezaba a tomar y a escribir hasta altas horas de la noche. Misógino quiere decir que no le agradaban mucho las mujeres. Era un cuate que vivía solo normalmente en cuartos de segunda o tercera categoría en hoteles allá en la ciudad de Los Ángeles. Y junto con otros formó, se les conocía como poetas malditos, que quizá algunas ideas inspiraron después al movimiento hippie en cuanto a la rebeldía. Muy bien, sigue la lluvia de puntos. Yo, Otro, maestro. adelante. Yo, maestro. Estamos ¿Quién, maestro? Luz Michelle y luego, ¿quién dijo? Moisés. Yo, Ahora, profe. Michelle y luego Moisés. ¿O quién? ¿O Nereida o quién dijo? Yo no sé. Yo, Flores Morán. A ver, Flores Morán, mientras. Flores Morán. Edgar Allan Poe, No, maestro. Ay, yo era primis. 19 de enero de 1809. ¿Quién, perdón? 7 de octubre de 1849. ¿A ¿El, quién? el autor quién es? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Muy bien. Otro alcohólico de primera. A ver, Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. así es. Él es el iniciador también de la novela policíaca. Y sus cuentos de terror dan miedo a veces porque también era sumamente alcohólico, incluso muere ahí tirado, creo que en la calle, algo así. ¿Alguien sabe lo que es el delirium tremens? No. Nadie. Es cuando un alcohólico ya empedernido ve visiones, ve arañas, ve monstruos, ve cosas que lo asustan y cree que todo el mundo lo ataca, lo señala, lo critica. Cuando se pone una pero buena y al otro día anda con los nervios destrozados, siente que todo el mundo lo ataca y ve cosas que no existen. Y él escribió varios cuentos en ese estado, delirium tremens, o sea, pegándole a la locura. Entonces, cuando tú lees algunos cuentos que escribió en ese estado, así como que pues no está muy acorde con la realidad, pero como están bien escritos, quedaron como obras literarias. Muy bien, ¿quién seguía? ¿Michelle? Yo, maestro. Yo, maestro. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Luz Michelle. Charles Perrault, algo así. El siglo de Luis Grande en 1687. Charles Perrault. Sí. Suscrito una intensa controversia literaria, es famoso sobre
éxito por sus cuentos, entre la figuran Cenicienta, el gato con botas, Pulgarcito y la Bella Durmiente, que recuperó de la tradicional oral en historias de cuentos del pasado de 1697 y conocidos también como cuentos de Mama Oca, Mamá Oca. por la ilustración que figuraba de la cubierta de la edición original. En Europa los gansos les dicen oca, entonces sería mamá gansa. Muy bien. ¿Hasta ahí o algo más? ¿Ustedes han visto Hasta ahí. caricaturas, películas, no sé, del gato con botas, la Cenicienta, la Bella Durmiente? ¿Alguien ha visto alguna de esas obras? Sí. ¿En, Sí, en película, en caricaturas, en qué? en película y libro. Todo. Así es. Deja ponerle punto a Michelle. ¿Quién sigue? Yo. A ver, Yo. Moisés Gaona tiene 2 horas queriendo leer. Gabriel García Márquez. Sí, A pesar de que fuese 100 años de soledad la novela que convirtiese en el astro literario que es hoy en día, cultivó el arte del cuento corto desde el inicio de su trayectoria, desde la colección de Ojos de Perro Azul, que ya anticipaba el Macondo, que descubriremos a través de la saga de los Buen Día, hasta el periodístico relato de un náufrago. El escritor colombiano nos ha regalado varios cuentos que vale la pena mencionar, entre ellos el potente El rastro de tu sangre en la nieve, incluidos en la colección 12 cuentos peregrinos, que abordaba las vivencias de diferentes personajes latinos en Europa y que fue publicado en 1992. Maestro, su micrófono está apagado. ¿sí me escuchan ya? Ya. Muy bien. A ver qué les dije ahorita, a ver si es cierto que me escuchan. Sabe. Que se lo Ah, que sí, ya lo escuchaba. escuchamos. Ya vamos. Muy bien. García Márquez es conocido más por su trayectoria como novelista, Cien años de soledad, etcétera, etcétera. Y incluso ganó el Premio Nobel de Literatura con ese libro. Él es colombiano, era colombiano, pero lo escribe aquí en México. Se encerró 3 meses y se aventaba de 3 a 4 cajetillas de cigarros al día. O sea que casi como 100 cigarros diarios. Y de hecho de eso murió, de cáncer. Pero también hizo cuentos excelentemente magistrales. ¿Quién sigue? Yo, maestro. Yo. A ver, Nereida tiene también 3 horas. Ay. Maestro, es de la tarea que Sí, nos dé. la tarea del cuento. Ajá. Sí, Ah, deja que Nereida lea y luego ahorita, si tienes algo que leer, me dices. ajá. Franz Kafka fue un escritor bohemio que escribió en alemán sus obras. Una de las más influyentes de la literatura universal, es una de las pioneras en la función de elementos realistas con fantásticos y tiene como principales temas de conflictos paternofiliales, la ansiedad y el existencialismo, la brutalidad física, psicológica, la culpa, la filosofía del
de lo absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales. Su libro famoso es La Metamorfosis. ¿Alguien lo ha leído? Yo. Cuando se transforma en un insecto que despierta y no Sí. se puede voltear y dice, ah, caray, ¿ahora qué me pasó? ¿De qué más trata? ¿Quién se acuerda? La Metamorfosis. Se voltea y dice, ah, caray, ¿qué me sucedió? Piensa que está soñando y se vuelve a dormir. Despierta y ve que es realidad, que se convierte en un gran insecto y ya, de ahí queda encerrado en su cuarto porque da miedo y le llevan la comida, se la pasan por debajo de la puerta y eso se llama literatura del absurdo, cuando un autor describe situaciones que no son de la vida real y en este caso pues como que no es normal, natural que un ser humano se despierte y de repente vea que se convirtió en un gran insecto. Y él también muere, dijiste paternidad, algo así. Él tuvo unas broncotas con su papá. Su Sí. papá era terriblemente enojón, era terriblemente insultante, de tarugo no lo bajaba y esto hizo que Franz Kafka se convirtiera en un ser tímido. Cuando hay abuso de autoridad, pues la gente se siente así como menos, como cohibida, porque si hace algo, teme que lo critiquen duramente. Y Kafka sufrió esa situación con su papá. Incluso le reclama en un libro que escribe muy corto. Algún día léanlo. Se llama Carta al Padre, donde le dice que todo lo que le criticaba a él lo hacía. Me criticabas que mi lugar en el comedor estaba sucio de comida, pero tu lugar por debajo de la mesa estaba lleno de sobras, y esto y lo otro y lo otro. Ese era don Franz Kafka. Ya le puse puntillo. ¿Quién sigue? Voy, profe. Yo. Y luego yo. Adelante, adelante. Vas. ¿Escuchamos? Órale, pues déjele, hablo de su tocayo, profe. Es Juan José Arreola. Sí, el Dice Vito. aquí, eh, dice, colega de otro gran cuentista mexicano como fue Juan Rodolfo, autor con quien fundó publicaciones literarias como la revista Pan. Arreola es uno de los grandes cuentistas del siglo XX. Fue uno de los editores más prolíficos de México. Su obra más famosa, Confabulario, es un compendio de historias que abordan con ironía problemas como la soledad, el aislamiento o los problemas del amor. Sin duda, uno de los autores mexicanos más universales. Exacto. Ya. Sí, él era de acá de Jalisco y hasta que tuvo como 40,000 oficios antes de ser escritor ya, digamos, formal. ¿Saben hasta qué año estudió en la escuela, digamos, así normalita como van la gente a la escuela normal? ¿Saben hasta qué año estudió ese amigo? No, a ver. Era un excelente escritor, hasta tercero de primaria. ¿Qué tal, Pero leía como descosido. Y eso hizo. Peña Nieto no tuvo la primaria y mire ahí dónde está. ¿Quién? Peña Nieto no tiene la primaria y mire dónde está. Ah, bueno, pero hay que ver de fama a fama. Con él nos da pena. Sí, sí, sí. Bueno, otro lector antes de que se nos acabe el tiempecillo. Yo, profe. Yo. A ver, Carla, ¿y luego quién? Las dos Carlas. A ver, primero una y luego otra. Yo. Bueno. ¿Yo, maestra? La que sea, pues están ahí neutralizándose. Vladimir Nabokov. Nació el 22 de abril de 1899 en Rusia. Sus cuentos más conocidos fueron Lolita y Pálido Fuego. Escribió sus primeras obras en ruso y después en inglés. Y ya.
E incluso su obra Lolita fue llevada a la película en dos versiones, una antigua en blanco y negro y una a colores, donde un cuarentón, un sugar daddy, se enamora de una quinceañera, o al revés, o ambos, pero ese es el tema. A ver, la otra, Carla. Ajá. James Joyce. James Augustin Aloysius Joyce, Mm, Dublín, 2 de febrero de 1882. Zurich, 13 de enero de 1941. Zurich. Fue un escritor irlandés, mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Ya. Muy bien. James Joyce, que escribe Ulises, y ese cuate tuvo un problema tremendo con la vista, no veía casi nada, y aún así se convirtió en un excelente escritor que nace en Irlanda, mejor conocida como la Isla Esmeralda, porque tiene muchos paisajes verdes, mucha vegetación por la lluvia constante, y hace frontera al norte de España. Entonces de Europa se ve la isla de Irlanda como un pedazote de tierra en el mar, color esmeralda por el juego de luces del sol, del agua y de su vegetación. Eso sí, cuando hace un frío de los diablos, aparte un viento que casi tumba casas. Muy bien, Carla Lozano. Ya no hay lectores, ¿verdad? No, Ahora, es Carla Magaña. perdón. Magaña Ávila. Magaña Ávila. Muy bien. Listo. A ver, Sí. ya para irnos, pónganle ahora sí que van a traer un cuento corto. Si quieren un resumen, léanlo y luego lo resumen. Se titula Fulano, habla sobre esto, lo otro, punto. Y el que sigue. Mi cuento se titula así, así, y nos habla en él de que una muchacha, esto. Así breve, para que todo el mundo leamos. Conste que estos puntos van directos para el examen final. Si alguien no acumula con puntos, después me andan reclamando ahí por todo el libramiento, que por qué no les puse calificación. Entonces, ¿sí se entendió la tarea? No oigo. Sí, maestro. Sí. Ok. El resumen de un cuento y ya llegando y leyéndolo. Entonces, con eso terminamos hoy día y nos vemos. Adiós, maestro. Adiós, adiós.